Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a lo que puede llegar a suceder con Martín de Michelis y su futuro como entrenador. Sobre el final de la semana pasada se habló de manera muy consistente y en un rumor bastante fuerte de que el entrenador es uno de los seguidos por la dirigencia del Bayern Múnich para dirigir al primer equipo, teniendo en cuenta que el actual DT del equipo alemán, que es Thomas Tuchel, ya decidió que no va a seguir al frente del primer equipo luego del 30 de junio de este año, es decir, lo que va a ser el inicio de la temporada 2024-2025, el Bayern lo arrancará con otro entrenador. Y teniendo en cuenta el pasado exitoso que ha tenido de Michelis en el Bayern, su nombre ya ha sido mencionado como posible sucesor de Tuchel en el banco de suplentes del equipo más importante de Alemania y de uno de los más grandes de todo el mundo. Si bien el DT no ha hecho ninguna manifestación verdaderamente pública en relación a esto, sí ha dicho que su cabeza está 100% en River y que planea seguir aquí. Sin embargo, en este video vamos a estar contándoles todos los detalles en relación a una posible salida del entrenador y qué es lo que podría suceder, quizás no ahora a mitad de año, pero sí a finales de este 2024 con el futuro de Michelis. ¡Empecemos! Vamos a comenzar hablando un poco del rumor que surgió y de la actualidad del DT. Lo que hay que decir es que desde que Tuchel, actual técnico del Bayern, anunció que no va a seguir al frente del primer equipo del Bayern Múnich, empezaron, como suele suceder absolutamente siempre, con la gran danza de nombres de posibles reemplazantes. Obviamente, la mayoría de estos nombres fueron de grandes entrenadores que hoy por hoy están teniendo un buen momento en Europa o que tuvieron en las últimas temporadas buenos momentos en el fútbol europeo. Se habló de Zinedine Zidane, se habló de José Mourinho, pero también se mencionó a Martín de Michelis, el actual entrenador de River. Aparece en esa lista de posibles reemplazantes de Thomas Tuchel y seguramente esto sea algo muy confortante para el actual DT del equipo de Núñez, porque si bien es cierto que su salida del club no está ni siquiera cerca, más allá de los resultados que pueda llegar a obtener, debería ser catastrófico lo que suceda con River en este primer semestre de 2024 para que De Michelis deje de ser el entrenador y que la dirigencia le suelte la mano después de todo lo que han dicho de él, sobre todo en el último receso, cuando le preguntaron a Francescoli si quería que siguiera De Michelis y él dijo que no había ningún tipo de discusión en relación a eso, pero en definitiva que un equipo importante como el Bayern se fije en vos siempre resulta ser muy estimulante y confortante para cualquier director técnico, más allá de que sabemos de que quizás a De Michelis no lo ponen en esa lista por el hecho de que haya tenido un trabajo tan bueno y consistente. Es cierto que dirigir River no es fácil y que al actual entrenador le ha tocado la difícil tarea de reemplazar nada más y nada menos que al mejor director técnico de toda la historia del club, como es Marcelo Gallardo, pero por lo pronto De Michelis aparece en esa lista por el hecho de haber sido un jugador muy bueno en el Bayern Múnich, porque si bien es verdad que no pudo lograr el objetivo de salir campeón de la Champions, la realidad es que su rendimiento ha sido consistente en los años en los cuales vistió la camiseta del elenco teutón, y además porque antes de llegar a River formaba parte de las divisiones juveniles del equipo alemán. Era uno de los entrenadores de las divisiones inferiores y por eso mismo es lógico que se fijen en él. Me parece algo totalmente correcto, pero aún así todo parecería indicar que De Michelis tiene la cabeza 100% puesta en River. Esperemos que esto signifique que va a tomar buenas decisiones de cara a los armados de los equipos en los próximos partidos, porque River necesita sacar resultados para seguir teniendo esperanzas de lograr los títulos en este año, algo que no parecería ser fácil teniendo en cuenta que si bien el equipo no es un total desastre, tampoco está mostrando tantas virtudes como para ser candidato para lo que la mayoría de los hinchas quiere, que es que el 30 de noviembre, cuando se juegue la final de la Copa Libertadores, posiblemente en el Estadio Monumental, uno de los dos clubes participantes de esa gran final sea el Millonario. Con De Michelis parecería ser complicado que
eso pueda suceder, por lo menos en este corto plazo. Nadie dice que no pueda mejorar, nadie dice que no pueda dejar de cometer errores, pero por lo pronto la actualidad del DT está siendo muy cuestionada por parte de los hinchas. Mi opinión la voy a dejar para el final del video, pero por lo pronto lo que hay que decir es que el Bayern se fijó en De Michelis, no sería la primera opción ni de cerca para reemplazar a Tuchel, y en River la dirigencia lo sigue bancando, mientras que en los hinchas sigue generando muchísimas dudas. Vamos ahora a referirnos un poco a lo que tiene que ver con lo contractual, porque en definitiva, más allá de que el Bayern pueda querer a De Michelis, y supongamos que De Michelis también quisiera ir al Bayern, si bien es cierto que se arreglaría de alguna manera, la realidad es que en su momento, a finales del 2022, cuando el actual DT llegó para suplantar a Marcelo Gallardo, le firmaron un contrato por 3 temporadas, es decir, hasta el 31 de diciembre del 2025, que es cuando finaliza el mandato de Jorge Brito como presidente de River. Todavía le queda poco más de 1 año y medio de vínculo con el club de Núñez. Uno de los motivos por los cuales no podría irse sería este. Repito, si el Bayern lo quisiera, De Michelis quisiera ir, se arreglaría todo de algún modo. Seguramente no ahora en este momento. También, como dije, Thomas Tuchel anunció que se va del Bayern, pero que recién dejará el cargo de entrenador el 30 de junio, es decir, a partir del 1 de julio de este 2024, el Bayern necesitaría un entrenador. Por lo que si todo se llevaría a cabo de la manera que recién mencioné, De Michelis debería seguir en River hasta mitad de año y luego irse al conjunto alemán. Todo esto si se terminan avanzando en ciertas cuestiones que parecerían no estar ni cerca, porque por lo pronto el Bayern tiene como mínimo 4 o 5 candidatos antes de Michelis. Es verdad que muchísimos de esos aspirantes al banquillo del Bayern no tendrían tampoco tan fácil su llegada al equipo de Alemania, teniendo en cuenta que están dirigiendo otros clubes o que no tienen pensado estar al frente de un elenco como lo es el Bayern, que si bien es verdad en Alemania suele dominar temporada tras temporada, es verdad que lo que está pasando ahora con el Leverkusen es totalmente fuera de lo común, y por eso mismo no tendrían la cabeza irse a dirigir a la Bundesliga. La realidad es que si bien la liga alemana es competitiva, muchos la ponen como la tercera liga más competitiva de Europa por detrás de la Premier y de la liga española, inclusive muchos la ponen por encima de la Serie A italiana, pero la realidad es que muchos DT no tienen la cabeza puesta en dirigir al Bayern, más allá de que es uno de los candidatos siempre a llevarse la Champions y de que también en definitiva el dinero, lo contractual, lo salarial es muy pero muy bueno. En el caso de Michelis, el hecho de que la dirigencia en su momento haya confiado y siga confiando al máximo en sus capacidades de entrenador para estar al frente de River hacen que seguramente hoy por hoy no analice ni siquiera la chance de volver a Alemania. Ya tuvo la oportunidad en su momento en las divisiones inferiores, ahora voy a estar contando cómo le fue, y seguramente él en su cabeza también sepa que si en River le va bien, va a tener en un futuro aspiraciones para dirigir al Bayern, y que el motivo no sea únicamente por el hecho de que fue jugador del Bayern, sino que en un futuro espera que el motivo sea porque es un entrenador de calibre a nivel mundial y muchos equipos lo quisieran, no solamente el Bayern Múnich, sino también cualquier otro club de la élite del fútbol europeo. Pero por lo pronto Enzo Francescoli no tendrá que salir a buscar otro entrenador, porque todo parece indicar que De Michelis va a seguir. En primera circunstancia porque no aceptaría una hipotética oferta del equipo alemán si es que esta llega a aparecer. Repito, no ha aparecido ni mucho menos por ahora, y además en segunda instancia porque en caso de obtener malos resultados la dirigencia lo bancaría por lo menos hasta finales de este año sí o sí. No habría ninguna chance de cambio de entrenador en el banco de suplentes de River en el receso que se va a estar llevando a cabo a mediados de este 2024. Y Martín De Michelis ya fue entrenador del Bayern Múnich, aunque de las divisiones inferiores del club, el Bayern Múnich 2 más precisamente. En la temporada 2020-2021 en la tercera división del fútbol alemán, porque recordemos que allá en Europa muchos equipos importantes del viejo continente no juegan un torneo aparte como lo hacen acá las divisiones juveniles de Argentina. Por ejemplo, en River juega la reserva, que no está disputando lo que sería la Nacional B o la Primera B metropolitana. Allá en Europa, en Alemania por lo menos, la categoría número 2 del Bayern Múnich, donde juegan los juveniles más próximos a subir a Primera, están disputando, o mejor dicho, disputaron durante el 2020 y 2021 la tercera división del fútbol alemán,
y a partir de la temporada 2021-2022 la cuarta división. En lo que fueron los resultados generales, De Michelis estuvo al frente de 65 partidos del equipo del Bayern Múnich 2, de los cuales ganó 34, empató 16 y perdió 15, es decir, un 60% de efectividad de puntos con 160 goles y 97 en contra. Es cierto que en primera instancia el objetivo cuando uno dirige a las divisiones juveniles de un equipo, y más si es de un conjunto tan importante como lo es del Bayern, y que lo podemos equiparar a lo que es River en Argentina por la magnitud que tiene el equipo en cuestión, no es el hecho de obtener resultados, sino de empezar a formar juveniles, de que muchos de los futbolistas que hoy por hoy están en la primera división del Bayern fueron entrenados por De Michelis, como puede ser el caso de una de las grandes joyas que tiene el fútbol alemán, como lo es Jamal Musiala. Por eso mismo, no solamente el hecho de haber sido futbolista del Bayern, de haber dejado una buena impresión cuando vistió la camiseta del conjunto teutón, de hecho llegó a la final de la UEFA Champions League en la temporada 2009-2010, fue titular en el encuentro disputado en el Santiago Bernabéu, en el cual el Inter se terminó imponiendo por 2-0, pero además de ser futbolista, el hecho de ya haber formado parte de las categorías menores siendo entrenador, hace que De Michelis, si bien está por debajo de la lista de los entrenadores que hoy por hoy son máximos exponentes en el fútbol europeo, como los que mencioné antes, Mourinho, Zidane, se ha hablado también del mismo Antonio Conte, también esto hace que De Michelis esté por encima de otros DTs que pueden tener un buen presente en Europa, pero que el hecho de que nunca hayan estado en Alemania hacen que De Michelis lo supere en cuanto a consideración de la Secretaría Técnica del Bayern, que tendrá que elegir al futuro DT. Por parte del entrenador sabe muy bien que en el Bayern Múnich se le va a exigir igual que lo que se le exige hoy por hoy en River, y que no es lo mismo dirigir la primera división de un equipo que dirigir las juveniles. Como dije, la realidad es que los resultados no son lo que marcan la agenda, más allá de que los números de Michelis hayan sido buenos en el Bayern. Si lo comparamos, por ejemplo, con lo que está pasando ahora en River, sus números también están siendo más que positivos en el millonario si tenemos en cuenta lo conseguido el año pasado y en este. Pero hay algo que todavía no termina de conformar al hincha del más grande. Se sabe que el hincha de River también es el más exigente, para muchos inclusive de todo el planeta, y por eso el DT, si quiere seguir acá, va a tener que seguir dando muestras de que puede estar a la altura de sentarse en el banco de suplentes. Por lo pronto, algunas de sus decisiones han sido bastante dubitativas. En el Bayern Múnich seguramente le sucedería algo parecido. Para cerrar y dar mi opinión en relación a lo que puede llegar a ser, no ahora a mitad de año, pero sí a finales de este 2024, la posible salida de Michelis en River, la realidad es que no se puede hablar de un posible éxodo del entrenador sin saber los resultados, porque si bien es verdad que en el más grande importa muchísimo cómo se llega a ese resultado, porque River siempre ha tenido un paladar negro importante, si De Michelis, por ejemplo, gana la Copa Libertadores, se asegura ser el entrenador durante todo el 2025 sin ningún tipo de inconveniente. Mientras que si River vuelve a quedar eliminado, como pasó el año pasado contra el Inter de Porto Alegre, jugando un muy mal cotejo de vuelta, y ahí se cuestionará no solamente a fin de año si debe seguir, sino en el momento en el cual va a quedar eliminado si sigue cometiendo sobre todo algunos errores. Yo creo que el problema de Michelis no es que se equivoque, porque todos los entrenadores se equivocan, y más dirigiendo a un equipo como River. El problema es la persistencia en los fallos. Yo eso lo he mencionado en cada uno de los post partidos que he hecho en este canal, hablando obviamente de River. Es algo en lo que el DT debe mejorar. Creo que todavía tiene un tiempo para hacerlo, pero obviamente la cuota para el hincha se va terminando de a poco. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.